Mira a la persona que tienes al lado tuyo y dile qué bueno que estás aquí. Ahora mírate a la persona que tienes detrás de ti y dile, ¡ay, no te había visto! No los habían visto. Mi nombre es Maritza y soy parte del equipo de líderes de Mar Azul. Los últimos años he estado trabajando más de cerca con la comunidad de mujeres de Mar Azul, a la que le llamamos Puentes. Y hoy es mi primer domingo predicando en Mar Azul. Gracias. Y qué privilegio, y más después de ese aplauso, muchacha. Qué privilegio que sean juncos. Ahora que dense un aplauso ustedes. Pues cada año en Mar Azul compartimos una serie que busca reforzar los cimientos o las bases de nuestra fe. Y yo pensé que por ser mi primera vez me iba a dar un cimiento un poquito más light, pero ese no fue el caso. Me tocó hablar de sexualidad, así como lo escuchan. Pero yo lo entendí y lo entiendo como un llamado personal de parte de Dios. Y es que hace aproximadamente como 2 meses, nuestro pastor general, Pastor Jonathan, me hizo la invitación a que yo predicara en Mar Azul. Lo que él no sabía es que semanas antes o un tiempo antes de esta invitación, yo venía teniendo una lucha interna y personal. Yo llevaba ya bastante tiempo sintiéndome bien irritable, es una irritabilidad que no me podía quitar de encima, y bastante fría y distante en mi relación matrimonial, particularmente más de parte mía. Y era algo que yo no podía, no importa qué yo hacía, yo no podía quitarme eso. Yo dije, pues tiene que ser que estoy cansada, falta de descanso. Tenemos un bebé de 1 año y medio, así que me hacía todo el sentido del mundo que debe ser eso, que era cansancio. Pero no importa cuánto yo dormía, a mí eso no se me quitaba y me empezó a producir un montón de dolor, porque también sentía que estaba hiriendo a mi esposo de alguna manera. Y yo no sabía qué era. Y yo decía, Señor, quítame esto, ¿qué es esto? Porque yo me siento así. Y en esos diálogos honestos con Dios, Él comenzó a mostrarme que habían áreas de mi vida, áreas de mi pasado, particularmente en el área de la sexualidad, que no habían sido sanadas. Relaciones del pasado que no habían sido sanadas. Y no es que yo no conocía mi historia, yo conocía mi historia de vida, yo conocía mis experiencias de vida, pero yo creo que hasta ese momento yo las veía más como eso, como la historia que cada cual trae, ¿verdad? Así que para mí era algo así como, pues mira, estamos en la mesa, mi esposo es como, esto es lo que yo traigo, estas son mis experiencias, esta es mi historia, esto es como que mi fruto. Y él tenía el suyo. Así que mira, aquí están estas son mis manzanas, esas son tus manzanas. Y no es que yo estaba orgullosa, no orgullosa, pero era eso, hasta ese momento yo lo veía así. No es hasta que por medio, como dije, de esas conversaciones que empiezo a tener con Dios, que es como si yo hubiese mirado esas manzanas más de cerca y por primera vez me di cuenta que estaban podridas. Y yo no me había dado cuenta antes de lo podridas que estaban. Tal vez pasaba hasta más tiempo mirando las manzanas de mi esposo y las tenía bien cuadradas y sabía cuán dañadas o rotas estaban las de él, pero no había pasado suficiente tiempo mirando las mías. Eso me produjo muchísimo dolor, que me llevó ante mi impotencia, porque yo decía, ¿qué hago yo con eso ahora? Me llevó a hacer una oración, que es la única que me salió a hacer, era la más honesta, llorando, le dije, Señor, sana esa parte de mi vida y sana esa parte de mi relación matrimonial. Eso fue lo único que yo le dije a Dios. Una semana después me llega ese mensaje por parte del pastor, me invita a predicar y yo, wow, y acto seguido me manda el tema, sexualidad. Y yo, Señor, tan rapidito. O sea, pero lo sentí, o sea, yo decía, Señor, te acabo de decir que esa parte que está rota. O sea, me acabo de dar cuenta que está rota, que hay trabajo por hacer y me estás diciendo, habla de ese tema. Así que yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Tienes mi atención. Y los próximos 2 meses, el prepararme para este mensaje, más que el contenido, que obviamente es parte bien importante, es Dios ha ido y sigue trabajando en mi corazón este tema.
y he visto tanta belleza en este tiempo y sé que la seguiré viendo, cómo Dios está trayendo claridad sobre esa área de mi vida, cómo Dios está trayendo libertad, cómo está trayendo sanidad, cómo lo que yo sentía que no me lo podía quitar ni durmiendo se empezó a ir. Con esas palabras y con empezar prestando atención a lo que Él me venía diciendo. Ahora, hace una semana atrás, me llega el bosquejo preliminar que me mandó el pastor John, y de momento yo empiezo a leer y yo, ay no, Señor, no, yo no puedo hablar de esto. Yo no puedo hablar de este tema porque empecé a sentir como tristeza. Yo decía, una cosa es lo que tú estás trabajando conmigo, otra vez yo decía, yo no, Señor, yo no quiero traer este tema. Yo no quiero producirle tristeza o dolor a la gente. Me venían caras específicas de personas que yo conozco y amo de esta comunidad de Mar Azul, y yo sé sus heridas y sé sus dolores. Y yo decía, no, yo no quiero añadirle más dolor. Y fue como si Dios, en esa batalla yo con Él llorando, decía, yo no quiero, dame otro tema. Dame otro tema. Y decía, Señor, ¿no me puedes dar un tema que diga Jesús te ama? O sea, ¿por qué me tienes que dar? Y el primero también. O sea, me tienes que dar este. Y es como si casi Él me hablara al corazón y me dijera, es que no has entendido. El tú recordarles que yo diseñé esa parte de su vida, esa parte de su humanidad, que la diseñé bien, y que si dejó de ser buena para convertirse en algo doloroso, que yo lo quiero sanar y restaurar, eso es decirle te amo. O sea, eso es decir Jesús te ama. Y yo dije, ok. Y ahí pues di el próximo paso, ¿no? Así que ese es el corazón de Dios para este mensaje. Cómo nos está diciendo te amo, cómo quiere amar esta parte sensible de nuestra humanidad también. Así que el primer cimiento es precisamente la sexualidad fue diseñada por Dios y es buena. Vamos al principio, literalmente al principio, porque vamos a ir a Génesis, al principio de la Biblia, donde vemos esto plasmado. En Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y más adelante, en ese mismo capítulo de Génesis, al final dice, y lo llamó bueno, muy bueno. Luego vemos también en Salmos, el Salmo 139, versículo del 3 al 14, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Esos son solo dos pasajes que resaltan que Dios nos creó, que nos llamó buenos, que somos creación admirable. Pero esto no siempre es lo que piensa la cultura o lo que recibimos de la cultura. Así que existen dos historias sobre la sexualidad y vamos a ver ambas. Una historia es la que recibimos de la cultura actual, la cultura en la que crecimos. Y la otra es la historia, la versión que recibimos por parte de Dios a través de los autores de las Escrituras. Vamos a empezar con la versión cultural. Esa versión cambia y es cambiante, cambia a lo largo del tiempo. La versión cultural nos dice sobre este tema en general de la sexualidad, sobre los seres humanos, pues dice que somos más como animales, monos que evolucionaron. La naturaleza humana, pues dice que no tiene significado ni propósito en sí misma, más allá de la propagación de la especie. El género es visto como imaginario, como una construcción social, que no necesariamente tiene que estar atado a tu realidad física o biológica, sino que es más bien lo que tú sientes en tu interior ser. Lo que tú sientes ser, eso eres. El sexo es visto más como diversión para adultos, más algo del cuerpo, un alivio biológico. No tiene que ser necesariamente entre un hombre y una mujer, puede ser con cualquier persona o incluso con cualquier cosa después de que haya consentimiento o haya un acuerdo de ambas partes. El amor es visto más como un sentimiento de felicidad que tú obtienes al estar con otra persona. El matrimonio es visto como otra construcción social que tuvo su origen en la antigüedad, más para propósitos de alianzas, tratados económicos, más para la monarquía. La monogamia
no es natural en el reino animal, y si entonces somos vistos más como animales, pues entonces tampoco es natural para los seres humanos el poder estar con una sola persona. El propósito del matrimonio es básicamente la felicidad. Si estás casado, no importa tanto si estás casado con alguien del mismo sexo, o más recientemente vemos incluso con robots o con algún tipo de animación. Lo importante es que tú seas feliz, porque el punto del matrimonio es la felicidad. Y el divorcio es visto cada día más como la decisión iluminada o sabia para parejas, para quienes se le acabó el amor o la felicidad. Si no estás feliz o si ya no te satisface sexualmente tu pareja, entonces tienes que empezar de nuevo. El problema es que esta versión, si somos honestos, no nos está funcionando muy bien. La realidad es que nos ha dejado rotos, vacíos, decepcionados, en vergüenza, sintiéndonos solos. Así que la pregunta es, ¿habrá una mejor historia? ¿Habrá una mejor historia? La respuesta que nosotros, como seguidores de Jesús, damos es que sí. Y esa es la versión bíblica o la versión que nos llega, como dije, de Dios a través de la Escritura. Esta versión, a diferencia de la cultural, no cambia a través del tiempo, siempre es la misma y ha sido la misma. Sobre los seres humanos, ahora vamos a comparar lo mismo que vimos desde la versión cultural, pero ahora desde la Biblia. La Biblia establece que los seres humanos fuimos creados por Dios, como vimos en el primer pasaje, a su imagen y semejanza. Sí tenemos un parecido a los animales, como parte de la creación, pero somos más como Dios que como los animales, o como los monos en este caso. En la naturaleza humana, la Biblia establece que todos tenemos valor, significado y propósito, pero que a la vez todos estamos rotos, en el sentido de que el pecado nos desvió del diseño original de Dios. A eso me refiero cuando digo roto a lo largo del mensaje. Así que no estamos completos hasta que estamos en Cristo, o somos restaurados cuando estamos en Cristo. El género, la Biblia establece que Dios lo diseñó, que no nació de nuestra imaginación. Dios creó nuestros cuerpos como hombre o como mujer y los bendijo. Dios lo llamó bueno. Así que es bueno ser un hombre en el cuerpo de un hombre, es bueno ser una mujer en el cuerpo de una mujer. Y sí, hay muchas cosas alrededor del concepto de género que encierra aspectos culturales, pero el género es inseparable de tu biología, de tu realidad física dada. El sexo, para Dios, cuando dos personas tienen sexo, es mucho más que diversión o que algo fisiológico, algo pasa a nivel del alma. Dos seres humanos separados se convierten en uno. Amor, el amor es mucho más que la búsqueda de felicidad o de una emoción. El amor, resumido en una oración, es una decisión del corazón de deleitarse en otra alma y de sacrificarse por el bienestar de ella. El matrimonio no es un contrato del que sales cuando no estás feliz, sino un pacto frente a Dios en el que prometes amar una y otra vez, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y el divorcio es todo menos un nuevo comienzo en la vida. Es la ruptura del pacto, de los amarres que se establecen con otra persona a nivel del alma, es la traición de la confianza. Cuando hay hijos, es la herida de los hijos y es la muerte de un matrimonio. La Biblia habla de razones válidas para el divorcio, pero aún en esos casos siempre es la muerte de un matrimonio. No hay manera de darle undo como en la computadora y empezar realmente desde cero. Como pueden ver, estas dos versiones que les acabo de compartir son diametralmente opuestas. Uno de los mitos más grandes que existe sobre el acto sexual es que es solo algo físico. Y lo podemos ver en ejemplos como: mientras nadie quede embarazada,
o mientras nadie se contagie con una enfermedad de transmisión sexual, mientras nadie se haga daño, pues disfrútalo. Y cuando se acabe, pues se acabó, no pasa nada, ¿verdad? Pero el acto sexual es mucho más que algo físico. De hecho, si fuera algo físico, entonces, ¿por qué cuando un niño o una persona es abusada sexualmente, las implicaciones negativas duran de por vida? Porque si fuera algo físico, uno pudiese pensar que con el mero hecho de bañarse o que sanara alguna herida física o una laceración, ahí terminaría ese evento, ¿verdad? No me lo llevaría conmigo por el resto de mi vida. Pero sabemos que la realidad es otra, que la herida es profunda y que es duradera, que es de por vida. De hecho, estadísticas recientes hablan de que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres han sufrido abuso sexual. Que lo que esto quiere decir, cuando estamos en lugares así que hay 200 personas, si uno hace el cálculo, pues sabe que hay mucha gente que entiende este dolor y de lo que yo estoy hablando. Y uno pudiese decir, pero eso es un caso extremo, porque tú me estás hablando de una situación de abuso. Hay esas implicaciones de dolor de las que tú hablas y de que dura por toda la vida, es porque no hubo consentimiento, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo las Escrituras nos advierten de esas mismas consecuencias, de ese mismo dolor, esa misma herida profunda y duradera en todo acto sexual que esté fuera del diseño de Dios. Vamos a ver en 1 Corintios 6:18. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, o sea, a los corintios. Esto es una iglesia de seguidores de Jesús que estaba incurriendo en un sinnúmero de pecados, entre ellos pecados sexuales. ¿Okay? Así que Pablo le escribe: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. La Escritura define la inmoralidad sexual como cualquier acto que está fuera del diseño original de Dios para el matrimonio. Así que Pablo dice que debemos huir, o sea, correr, evítalo, porque este pecado es como ningún otro. Y no es porque Dios no perdone el pecado sexual, no es porque lo odie más, o no es porque ese pecado es el que te lleva directito al infierno, sino por lo profundo de la herida, como hablamos ahorita, lo profundo de la herida y las consecuencias de por vida que suele acarrear el pecado sexual. Y él nos explica por qué, o sea, por qué es tan profunda esa herida en ese tipo de pecado y por qué es tan duradera. Si vamos a 1 Corintios 6:16, Pablo nos dice: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno. Él está hablando de eso porque esa era una de las cosas que estaba pasando en esa iglesia. Los hombres se estaban acostando, los creyentes seguidores de Jesús se estaban acostando con las prostitutas que estaban frente a los templos y lo veían como algo, o sea, nada más que yo estoy pagando por un servicio, ella me está dando, yo estoy pagando, ella me está dando un servicio y ya está, y un alivio biológico y ahí quedó. Y él cuando dice, pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo, está haciendo referencia a Pablo a Génesis 2:24, donde dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno. Aquí cuando dice los dos llegarán a ser uno, es literalmente, está hablando de la fusión, cuando dos literalmente se fusionan y se convierten en uno, ya no son dos cuerpos nada más, en términos de piel, carne y sangre, sino que son dos seres se fusionan en uno. Y él explica que por eso fuimos diseñados por Dios para unirnos sexualmente a una persona por el resto de nuestra vida, ya que por medio del acto sexual, eso que habla, esa fusión, se llama amarres del alma o soul ties, que básicamente es
cuando nos conectamos con otra persona en todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu se fusiona con el otro. Y esas son conexiones que duran de por vida. Por eso él habla y resalta esto de lo duradero que es y lo profundo de la herida. Muchas veces, lo que le mencionaba cuando comencé el mensaje, vemos los problemas matrimoniales, o lo que estamos llamando, mejor dicho, problemas matrimoniales, son problemas de este tipo. Son problemas de naturaleza sexual y por los amarres que se crearon en relaciones anteriores y por las roturas sexuales del pasado que arrastramos y traemos a la relación nueva, al matrimonio. Y saben que esto no se habla tanto. No se habla tanto porque muchas veces nos enfocamos, incluso dentro de la iglesia, a veces en llegar a la meta de casarse. O sea, esa es la meta, ¿verdad? Cuando llegue ahí, de alguna manera, milagrosamente, todo va a caer en su lugar. Todo va a caer en su lugar, el pasado quedó en el pasado, pero la realidad no es esa. Incluso a veces es hasta más difícil para uno cuando está casado verlo, o sea, poder mirarlo y verlo. Y la razón por la que esto pasa es porque todos llegamos con roturas sexuales al matrimonio. Y uno pudiese decir, no, pero yo me casé virgen. Yo me casé virgen, así que eso no me aplica a mí. Pues si tú eres humano y vives en este mundo, naciste y te criaste en este mundo, eres parte de esta cultura está en ti y en tu mente, tienes roturas sexuales. Ahí la pregunta es más una pregunta de decirle, Dios, ayúdame a identificar cuáles son las mías, cómo se ven las mías, qué área de esa área de mi vida tú tienes que sanar. Otra área de nuestra sexualidad que encierra mucho dolor y mucha controversia, además de todo lo referente al acto sexual, es el tema de la identidad sexual. Y nosotros como seguidores de Jesús entendemos y creemos que nuestra sexualidad no es la fuente de nuestra identidad. Para nosotros nuestra identidad tiene como fundamento primario no nuestra orientación sexual, o sea, nuestra orientación sexual, nuestro género, somos hombre o mujer, el estado relacional, si estamos casados, solteros, divorciados, viudos, dónde nacimos. Esa no es la fuente de nuestra identidad. Todas esas cosas no es que no son importantes, pero son secundarias. Para nosotros, la fuente de nuestra identidad, utilizando el lenguaje del Nuevo Testamento, está construida en Cristo. O sea, en el momento que aceptamos a Jesús, la meta nuestra identidad última, como aquello me toca parecer, es a Él. O sea, cada día yo estoy siendo transformada para que mi identidad se parezca más a la de Él. Esa es la identidad de un seguidor de Jesús. Todas las demás cosas son secundarias, son parte de nuestra experiencia humana. Y vemos cómo la Biblia habla de esto en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y a mí me encanta esto, porque vemos que en Jesús también nuestra rota sexualidad no tiene la última palabra. Yo quiero compartirles un pasaje que yo le llamo el pasaje bofetón. Y les voy a decir por qué. Es que creciendo en la iglesia, siempre que yo veía este pasaje, yo sentía que lo estaban poniendo para darle un bofetón a uno. O sea, era como que de alguna manera, cuidado, que si tú estás en eso, te vas para el infierno. Y yo decía, ay, cuando veía ese pasaje, ¿verdad? Así que les voy a poner el pasaje bofetón primero. Y van a ver por qué. Es en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando yo veía eso, yo decía, inmoralidad sexual, check.
Después seguía por ahí para abajo, check, también tengo check. Y yo decía, ¿qué yo hago aquí sentado? Estoy perdiendo el tiempo en la iglesia. O sea, podía estar viendo televisión en casa. Pero lo que pasa es que ese versículo no termina ahí. Ese pasaje no termina ahí. Y no fue hasta reciente, hace poco, preparándome para el mensaje, que leyéndolo, y yo dije, el pasaje bofetón ese otra vez. Ahí está. Pero vi el versículo después de ese, el versículo 11, que dice, y eso eran algunos de ustedes en pasado, pero ya han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nuestra rota sexualidad y nuestro pasado no tiene la última palabra en nuestra vida. Eso no define nuestra identidad, la define Él. El deseo de Dios es restaurarlo todo, incluyendo nuestra rota sexualidad. Yo empecé diciendo que yo sentí de parte de Dios cuando me puse este mensaje difícil en las manos, que Él decía, esto es decirles a ellos, te amo, yo te amo tanto que quiero amar todas las partes de ti, toda área de tu vida me interesa, no hay nada tuyo que no me interese, no hay nada tuyo que yo no quiera restaurar. Así que viendo este tema de la sexualidad, yo quiero decirles cómo se ve ese te amo de Dios con respecto a nuestra sexualidad rota. Se ve como Dios diciéndote, yo quiero y puedo sanar el dolor, el trauma y el daño que te causaron y restaurarte. Yo puedo hacerte nuevo en mí. Yo quiero recordarte, hombre y mujer, que yo te hice bien. Yo te llamé bueno, muy bueno. Y quiero construir tu identidad en mí. Yo quiero que entiendas que tus mayores anhelos no se cumplen en otra relación más. Que solo en mí puedes sentirte completo, completa, visto, vista, amado, amada. Solo yo puedo restaurar tu relación matrimonial rota. El deseo de Dios es que lo conozcamos, no solo como el Dios que salva, sino como el Dios que sana y restaura, el que todo lo hace nuevo. Así que yo lo que quisiera ahora, de la misma manera que yo sentí en mi conversación con Dios, que aunque yo conocía mi historia, yo sabía, era necesario para mí que yo se la entregara. Esa fue la única diferencia. Mi historia siempre fue mi historia. Yo la sabía, no se la había entregado. No le había dicho, toma, restáurala, límpiala, sánala, santifícame. Eso yo no lo había hecho. Y yo sé que hay muchos aquí también que tienen su propia historia de dolor. Y yo no quiero que pase esta oportunidad sin que podamos venir delante de Dios y entregarles todo, incluyendo nuestras áreas rotas en nuestra sexualidad. Así que yo voy a orar y yo quiero abrir este espacio. Este espacio está abierto para que puedan pasar los que sienten y dicen, esto a mí me habló. Yo llevo tiempo luchando con esto y Dios me ve, a Él le importa esto. Y yo quiero que vengamos y vamos a orar con ustedes. Así que yo voy a orar, después Worship va a cantar y adoremos a Dios, no solo por medio de la música, adorémoslo por medio de nuestro arrepentimiento y nuestra rendición. Padre Santo y Padre bueno, gracias por amarnos tanto. Gracias por amarme tanto. Gracias por usar esta vasija rota, Señor, para expresarle cuánto los amas, Padre. Gracias por hacernos bien. Gracias por llamarnos buenos. Y gracias por no querer dejarnos rotos, Señor. Tú moriste para restaurarlo todo, Señor Jesús.
En Jesús todo se restaura al diseño original de Dios, todo. Ese es el deseo de Jesús. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Te entregamos nuestros corazones, Padre. Señor, que hoy sea el comienzo de una conversación, Señor. De historias de sanidad, de historias de libertad. Señor, nos rendimos ante ti, Padre. Nos rendimos ante ti, confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.